Antes de iniciar, les voy a rogar poner sus celulares en modo de vibrar. Veo caras nuevas. Mi nombre es Alfredo Andiano, director de la Casa de la Cultura Jurídica. Mucho gusto. No, pero sí, ya lo conozco. Les voy a dar algunas indicaciones. Las listas están puestas y se quitan a los 15 minutos, tienen de tolerancia. Tienen que tener todas las firmas para poder acceder al reconocimiento, ¿correcto? Y tienen que tienen que firmar la entrada y la salida. Y obviamente las listas se ponen al final de la ponencia. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y aunque no estemos de acuerdo, ¿qué pueden hacer, verdad? Una dictadura aquí. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Casa de la Cultura Jurídica, ministro Eugenio Guerrero López, tiene el honor de presentar el módulo 1 y 2 del seminario de argumentación que va a ser impartida por el doctor Rodrigo Moreno Trujillo, de quien me voy a permitir leer unas citas curriculares de su amplia trayectoria. Licenciado en Derecho, maestro en Derecho Electoral y doctor en Derecho dentro del Poder Judicial de la Federación, ha llevado a cabo diversos cursos, diplomados, seminarios impartidos por el Instituto de la Judicatura Federal, así como por el Centro de Capacitación Judicial Electoral del propio Tribunal y el Consejo de la Judicatura Federal. También ha tomado cursos y seminarios en diversas instituciones nacionales y del extranjero. Ha sido conferencista en universidades e instituciones de educación superior, partidos políticos y organizaciones civiles, así como casas de la cultura jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre las que destacan la Universidad de Guadalajara, el ITESO y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Es autor de las obras tituladas Elementos de Justicia Electoral de México, editado por el Senado de la República, así como de la revista Sistema de Justicia Electoral de México, publicado por la editorial española Tirano Lo Blanche. Ha participado en diversos periódicos como columnista, entre los que destacan El Occidental, La Crónica de Hoy, Jalisco y Fuerza Roja. Ensayista en diversas revistas especializadas como son Contexto Electoral, Sufragio, Revista Jurídica del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, Contexto Electoral, Pluralidad y Consenso, Foro Jurídico, Evolución a la Urna, Leyes y Votos Electorales, entre otras. Dentro de su carrera en el Poder Judicial de la Federación, se ha desempeñado como oficial judicial, actor judicial, secretario de juzgado en juzgados de distrito de materia civil y administrativa en las ciudades de México y Guadalajara. Dentro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se ha desempeñado como secretario auxiliar de la Sala Superior y de la Sala Regional Guadalajara, así como secretario general de acuerdos y magistrado por Ministerio de Ley, y actualmente se desempeña como secretario de su cuenta en dicha sala. Vamos a darle el uso de la voz, la bienvenida. Muchas gracias, doctor Rodrigo Moreno Trujillo, por aceptar dar este módulo. Muchas gracias a todos. Estoy un poquito malo de la garganta, espero que me puedan escuchar bien. Es un privilegio para mí estar aquí en esta Casa de la Cultura de León. Ya tengo algunas veces que he tenido la oportunidad de participar aquí con ustedes en esta casa. Agradezco mucho las atenciones del señor director, don José Alfredo Andiano, de todo el equipo administrativo, del equipo de apoyo, de todos los colaboradores de esta casa que siempre tan gentiles y tan amables nos reciben y nos atienden aquí. Y pues bueno, me platicaba el señor director de la casa que bueno, aquí son muchos litigantes, académicos, con una concurrencia muy buena aquí. El que va a salir aprendiendo voy a ser yo. Pero bueno, quiero compartirles que esto no es más que una plática que quiero que tengamos. Es más o menos una comunicación, una retroalimentación de ideas. El tema que hoy nos toca platicar es el tema del seminario, el marco del seminario de argumentación, temas como la retórica, la argumentación jurídica. Vamos a pasar por Pirman, vamos a pasar por Atienza, pero al final del camino yo les quiero decir que cuando a mí me plantearon y me hicieron la invitación para participar con ustedes en este seminario de argumentación, yo reflexioné en un tema y dije, bueno, a ver, hay dos cosas muy importantes que quiero que platiquemos a lo largo de... Bueno, hay varias cosas importantes, pero lo que yo más destaco es cómo
me gustaría que me impartiera una clase. Entonces, vamos a ver, por eso les digo que este va a ser un tema de retroalimentación. Si ustedes ven, aquí me voy a permitir irles pasando las diapositivas, mucho va a ser de irles leyendo las definiciones, porque son definiciones, no porque yo las quiera hacer así, yo lo quiero hacer de la manera más didáctica posible y llevarlos por un camino a cómo se aterrizan los temas de argumentación. De nada nos serviría, me parece, que nada nos serviría el tema de decir, es que Peterman dice que la argumentación jurídica es tal cosa. Entonces, en contrasentido, piensa, opina en ese sentido, y por su parte, otro tratadista X opina lo diferente. Entonces, vamos a tocar, esto está diseñado de cierta forma, que podamos ver, está justamente apegado a lo que, si ustedes son 120, son 240 diapositivas, más o menos, en sus dos módulos, y la dinámica va a ser la siguiente. Vamos a pasar, están contestados y están tratados cada uno del índice, o sea, de los temas que trae su propio índice, su propio temario de su seminario de argumentación en el módulo 1 y en el módulo 2. Y ya una vez que hayamos revisado esto, el día de mañana traigo unos ejercicios prácticos, como lo marca también su temario, donde les voy a pasar unos cuadernillos, un par de cuadernillos, o de expedientillos, por así decirlo, donde ya con todo lo que hayamos entendido del tema, lo que hayamos platicado, la información que hayamos cruzado, ustedes la pueden aterrizar en esos cuadernillos y hacer un ejercicio práctico como lo marca su propio temario. Entonces, si ustedes me lo permiten, vamos a comenzar viendo que los conceptos, los temas que trae su índice, su temario, es el concepto y naturaleza de la argumentación, perdón, la argumentación jurídica, el concepto y naturaleza de la retórica, la importancia de la retórica en los métodos, teorías de la argumentación, la estructura argumentativa de la sentencia, eso es muy importante. No solamente aquí, vamos a hacer un énfasis, abogados, vamos a hacer un énfasis muy importante en esta parte, porque aquí tenemos algunos párrafos donde vamos a ver cómo nosotros escribimos, tanto los juzgadores, los que hacemos las sentencias, como la parte que está del otro lado del escritorio, los actores que traen una pretensión, o en su caso, los abogados que llevan la pretensión del actor. Entonces vamos a ver cómo se redactan unos párrafos y con conectores lógicos, conectores de causa, conectores de contrasentido, cómo los podemos argumentar mejor, cómo podríamos nosotros fraccionar los párrafos sin perder el objetivo a lo que vamos. Entonces aquí vamos a ver en el módulo 2, el día de mañana, vamos a ver el razonamiento, la lógica, el juicio, el razonamiento y silogismo, la prueba y la demostración, distinciones entre la demostración y la prueba, la argumentación racional, análisis, comentario y ejercicios prácticos sobre reglas para argumentar mejor, que es el ejercicio que les comento, consideraciones sobre el acto intelectual en la lectura, capacidad y comprensión, los conectores lógicos del lenguaje, otros conectores usuales en la redacción jurídica. Entonces, para comenzar con este tema, que insisto, no pretendo que sea una clase nada más de aquí para allá, que lo hagamos en retroalimentación, díganme ustedes, o cuando menos piensen ustedes, qué concepto tienen de argumentación. Porque ustedes cuando van y presentan una demanda, dicen, oigan, es que tengo que argumentarle al juez o al magistrado para que me dé la razón, porque de eso se trata, ¿no? O sea, ¿cómo voy yo a argumentar? O sea, ¿qué voy a decirle para convencerlo al juez? Para convencer al que me va a resolver a mí el tema de mi impugnación o de mi medio de impugnación. Entonces aquí, como argumentación, podríamos decir qué conceptos tenemos. Podríamos irnos a rajatabla y podríamos decir, bueno, a rajatabla, el REA, el diccionario de la Real Academia Española, dice que es un razonamiento que se emplea para probar o demostrar proposiciones o bien para convencer a alguien de aquello que se afirma o en su caso se niega. Eso es una definición, como bien está ahí la fuente, que es el diccionario de la Real Academia Española, que es una definición tal cual,
razonamiento que se emplea para probar o demostrar. Fíjense ustedes, probar o demostrar es lo mismo, una proposición o bien para convencer a alguien de aquello que se afirma o en su caso se niega. Y entonces vamos a dar los temas. Aristóteles, temas aristotélicos, los temas filosóficos. Es un silogismo fundado en verosimilitudes o en signos y no en lo verdadero o lo inmediato. Es una deducción cuyo valor es precisamente concreto. A diferencia del silogismo científico, fíjense que hay dos tipos de silogismos. El silogismo científico parte de lo probable o de lo que se piensa, una deducción. El argumento procura la persuasión y no la demostración. Entonces aquí podemos llegar a hacer un alto en el camino y podríamos decir, por una parte, tengo lo que es un silogismo. ¿Y cómo vamos a ver el silogismo? ¿Científico o no científico? Entonces aquí vamos a dar un ejemplo de lo que les acabo de decir. Ejemplo de construcción de un argumento a partir de la deducción. Fíjense, mi esposa dio a luz. ¿Qué se les viene a la mente a ustedes si yo les digo eso? Que estaba embarazada. ¿Qué más? Que trae un niño. ¿Qué más? Que estuvo hospitalizada. ¿Qué más? Perdóname. Prendió una lámpara, claro, el sexo. ¿Qué más? Que nació, que dio a luz, que tuvo dolor, las señoras, que robó gastos. ¿Ya vieron todo lo que podríamos? Simplemente yo les dije, mi esposa dio a luz. ¿Ya vieron todo lo que pensamos? Estamos deduciendo temas. Esto no es científico, es deductivo. Fíjense. Que es casada, índice lógico, estaba embarazada. Eso me dice la lógica. ¿Se dan cuenta? Dice, ¿cómo se puede advertir? Al ser una deducción lógica puede tener diversas vertientes. Aquí vamos a ver. Estuvo en el quirófano, seguramente sintió contracciones y dolor, fue anestesiada y todo lo demás que estuvimos diciendo. Ahí vamos deduciendo nosotros. Y entonces eso es un silogismo deductivo. Fíjense, lo anterior hace patente de que no necesariamente el silogismo que se utilice para construir el argumento sea el correcto. Porque aquí me dijeron, yo les dije, mi esposa dio a luz. Entonces, si me dices que estaba embarazada, es mejor el argumento que tuvo dolor, o que dio a un niño, o que prendió un foco, o que estuvo en el quirófano, o que robó gastos. No puedo calificar ni ponderar cuál es mejor argumento del silogismo deductivo. Simplemente es un cúmulo de argumentos, un cúmulo de silogismos con los cuales yo puedo construir un argumento final. Entonces dice, lo anterior hace patente, como les decía, de que no necesariamente el silogismo que se utilice para construir el argumento será el correcto, pues como se mencionó, este tipo de argumentación carece de demostración, no obstante tiene la finalidad de convencer, ¿no? Ahora vamos a ver, por ejemplo, Marco Fabio, para él dice, el argumento o el tinema es definido no por el contenido de sus premisas, fíjense, no por el contenido de sus premisas, sino por el carácter de su articulación, no por lo que me digas, sino por lo que yo voy armando en el camino y cómo se va comportando la oración. Exactamente, por la fórmula. Esta es la definición que nos da Quintiliano. Es un silogismo incompleto para él, un silogismo abreviado, es decir, el silogismo truncado por supresión de una proposición cuya realidad parece incontrastable y que por eso es conservada en la mente o en la propia conclusión. Fíjense, vamos a dar ahora un ejemplo de cómo lo razona Quintiliano, Marco Fabio, y dice, te he podido conservar, por lo tanto te podría perder. La formulación completa, ¿cómo sería? Si yo te he podido conservar, entonces te digo, pues por lo tanto te he podido perder. Ahí lo dice, te he podido conservar, por lo tanto te podría perder.
¿cuál sería la formulación completa? ¿Cómo lo articularíamos para llegar a una conclusión? Todo esto les hago un paréntesis. Esto es de ustedes, ¿eh? Ya le dije aquí a nuestro amigo, el señor director, que aquí tienen las diapositivas estas, se las van a transmitir, creo que en la página, no sé cómo es esto. Por correo. Por correo. Por correo o por la USB o como la quieran, es de ustedes. Digo, porque veo que están tomando las fotos, entonces son de ustedes, ¿eh? Lo que necesiten. Entonces, te he podido conservar, por lo tanto te podría perder. La formulación completa diría: quien puede conservar, puede perder. Es la deducción. ¿Sí me explico? Ese es el suprimido. Fíjense. Ahora bien, te he podido conservar, ¿cuál sería la conclusión? Por lo tanto, te podría perder. Entonces esto es así como un tipo, como lo pueden ver ustedes, es un tipo de, como juego de palabras. Y a veces las definiciones en la argumentación se hacen así muy drásticas, muy densas, ¿no? Que entonces la retórica explica que no, bueno, al final el camino es A más B dan C, ¿no? Si P entonces Q, entonces si no P entonces no Q. Entonces vamos haciéndolo aterrizado, por eso quiero llevarlos, no cansarlos con las definiciones tan densas y llevarlos, si una definición, a ver, materialízala como la vemos en una oración, ¿no? Y aquí sería simplemente lo que dice ahí Marco Fabio, dice: te he podido conservar, por lo tanto te podría perder. La formulación completa sería: quien puede conservar, puede perder. Ahora bien, te pregunto, si te he podido conservar, pues por tanto te podría perder, ¿no? Bueno, este tipo de argumentos se parten de lo que se tiene por cierto, porque si te puedo conservar, te puedo perder. Entonces está partiendo de una premisa verdadera. Lo que apreciamos a través de los sentidos. Vamos a ver un ejemplo. Una mujer ha dado a luz, es índice seguro de que ha tenido relaciones con un hombre. Señores, esta partecita, perdónenme, exactamente, esta partecita, como ustedes la pueden ver, hace tal vez 50 años, diríamos, no hay otra forma, mamacita linda, que te embaraces si no es que tuviste relaciones con un hombre, a menos que sea la Virgen María, ¿sí? Entonces, hoy en día diríamos, no, espérame, inseminación artificial, inseminación in vitro, o sea, muchas cosas podríamos deducir, pero hoy por hoy la argumentación y los temas en ese sentido han avanzado de una manera completamente distinta. Si nosotros hace 100 años lo hubiéramos planteado, hubiéramos estado en esa época y lo hubiéramos planteado nosotros, oye, es que una mujer puede dar a luz sin haber tenido una relación sexual, no sé, este parte está loco, no hay otra forma de cómo hacerlo. En estos tiempos, claro que es aceptable y lo vemos de una manera natural, posible. Entonces sería, ejemplo, una mujer ha dado a luz, es índice seguro de que ha tenido relaciones con un hombre. Esto fue así en tiempos de Aristóteles. Ahora no sería índice seguro, pues el embarazo podría haber sido fruto de fecundación asistida. Entonces, en estos casos, la estabilidad del argumento depende del saber público que varía con el tiempo y con las sociedades. Otro tipo de certeza humana, y que a diferencia de la científica, es lo que está establecido por las leyes o acuerdos, aquello sobre lo que los hombres generalmente concuerdan. ¿El amor existe? Hay que respetar a los padres. Eso es lo verosímil. ¿Estamos de acuerdo? En este tipo de certeza, lo contrario nunca es posible, pues no necesariamente lo establecido por los hombres será lo correcto. Es un conocimiento general que no es demostrable, a diferencia de lo universal, que sí es demostrable y por lo tanto atribuible a la ciencia. Lo que les dije arriba no es necesariamente cierto, pero si yo les digo en Rusia o aquí que 2 más 2 dan 4, pues en Rusia y aquí en cualquier parte del mundo 2 más 2 dan 4. Para unos tenemos una religión, otros tienen otra religión, y lo que en la mía se pueden sacrificar vacas, en otra religión eso es imposible, sacrificar una vaca. ¿Sí me explico? Entonces, eso es más o menos a lo que están llevando los argumentos y las tendencias argumentativas
y los filósofos cómo van construyendo con el tiempo sus propias definiciones. Existe otro tipo de argumentos que versan de cosas o hechos que sirven para demostrar otros. En estos casos el argumento se vuelve débil, pues los signos lógicos dejan de ser evidentes y simplemente caen en la ambigüedad. ¿Cómo sería? Rastros de sangre hacen suponer una muerte. Yo les pregunto, de simplemente rasgos de sangre hacen suponer una muerte, yo les pregunto, ¿cuántas deducciones podríamos sacar de eso? Muchísimas. Entonces veamos, para que este tipo de argumentos se vuelvan ciertos y convincentes, es necesario definitivamente partir de un contexto. ¿Dónde estaba la mancha de sangre? ¿Por qué? Porque si ustedes me van a decir aquí, rastros de sangre hacen suponer una muerte, vamos a ver una mancha de sangre aquí, ¿qué tanto podríamos pensar? Primero, tendríamos que irnos aquí y decir dónde estaba la mancha, en el salón de usos múltiples, o en el auditorio de la Casa de la Cultura. Exactamente. ¿En qué lugar estaba el sujeto que tenía la mancha? ¿Era el sujeto o era la mancha? ¿Qué tan grande era la mancha? Pues no podríamos pensar, fíjense ustedes, hasta dónde nos lleva la mente. Si ustedes ven aquí una gotita de sangre, no es lo mismo ni el mismo impacto emocional y psicológico que veamos un charco de sangre de este tamaño. Porque si vemos un charco decimos aquí mataron a alguien. Pero si vemos nada más una manchita de sangre podríamos pensar en automático. Alguien tal vez le salió sangre en la nariz, o alguien se cortó un tantito con el dedo, ¿no? O sea, en automático pensamos, la mente piensa dos cosas completamente diferentes. Entonces fíjense, otras definiciones de argumento: ofrecer un conjunto de razones o de pruebas en apoyo a una conclusión. Esta es la definición teórica y la definición que tiene Anthony Weston en sus libros, en sus obras. Y él dice, ofrecer un conjunto de razones o de pruebas en apoyo a una conclusión. Yo te pido, o tengo la pretensión de hacer tal cosa, y te la voy a demostrar de esta manera con las pruebas, y te voy a dar este razonamiento lógico jurídico, que son las razones para sustentar mi conclusión. Esta es la definición estrella de Anthony Weston, que ustedes la pueden encontrar en su obra. Esto es posición más razones, indagar, explicar y defender. Entonces, cuando nosotros como juzgadores o litigantes o partes, tendríamos que pensar qué vamos nosotros a plasmar en nuestro escrito de demanda o cómo vamos a contestar. Yo les quiero compartir que a lo largo de este camino que yo he tenido el privilegio de servir al Poder Judicial de la Federación, quiero decirles que en la integración anterior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, nos damos a la tarea de encontrar, hasta poner pasajes de la Biblia si eran necesarios para justificar. Entonces sacábamos sentencias del tribunal de 300 hojas y unos burrazos de ese tamaño, donde poníamos pies de páginas, citas, y que si el académico europeo, alemán, dijo tal cosa, y que entonces la retórica dice tal, y que Aristóteles por su parte tal. A ver, hoy en día los paradigmas han cambiado, y aunque tenemos esto y es necesario ir viendo cómo ha crecido, cómo ha ido avanzando lo que ha sido la argumentación para las sentencias, eso es impráctico desde mi punto de vista, tanto para los juzgadores como para los litigantes. ¿Por qué? Porque no me van a dejar mentir. Cuando ustedes ya les entregan una sentencia, le dice el actuario, oiga, aquí está su sentencia, abogado, le estoy notificando. Ustedes no empiezan a ver, oye, qué padrecitas puso aquí el magistrado, ¿eh? Sí, no, mira, y aquí casi saca un libro. No, lo que ustedes hacen, se van al final, a ver, ¿me amparó o no me amparó? ¿Me concede la razón o no? Adiós, bye. Oye, hay que impugnar, háganse el escrito para impugnar. Buscan e impugnen. Entonces, me parece que hoy en día nosotros, salud, deberíamos de simplificar, y yo creo que el que dice poco
lo dice, el que lo hace más compacto y lo hace más extractado el tema, no es que lo haga mal, sino que lo hace más sintético. Les voy a platicar, ahorita se me vino a la mente el tema. Fíjense ustedes, hace algunos años, que hoy en día también es moda el tema, y va bailado el tema de la argumentación, es moda el tema de los independientes, de los candidatos independientes. No todo el mundo quiere ser independiente. Llegó un asunto al tribunal hace algunos años, 2005, 2004, 2005. Y ustedes por ahí han de recordar el famoso Güero Castañeda, Jorge Castañeda Guzmán, secretario de Relaciones Exteriores del presidente Zedillo. Exactamente. Se quiso contender para la presidencia. Canciller era secretario, canciller, algo así, de Vicente Fox. Entonces, señor, fíjense ustedes cómo. Les voy a hacer un paréntesis nada más, porque siempre dicen que hago mi comercial, pero a mí me gusta mucho sensibilizar a los ciudadanos con el tema y sensibilizarlos a nosotros también, los magistrados, los juzgadores. Les digo, a ver, ¿cuánto nos cuesta el Poder Judicial de la Federación? Entonces, a mí me da mucho coraje y se los comparto. Cuando ustedes están tan interesados en este tipo de foros, cuando vienen aquí a este tipo de diplomados, seminarios, cursos, y sus demandas, mano, llegan al tribunal y no prosperan. ¿Por qué? Porque, bueno, hoy en día tenemos una serie de temas ahí técnicos en las normas que pareciera que le estamos poniendo trabas a los actores. No, para eso estamos. A mí cuando llegan a la oficina me dicen, oiga, maestro, muchas gracias por recibirme. A ver, perdón, le dije, a mí me pagan ustedes, a ver, perdón, yo aquí estoy por ustedes, aquí estoy para servirlos, no les estoy haciendo ningún favor, es mi trabajo. Entonces, créanme, a veces este tema me gusta mucho platicarlo, porque cuando ustedes hacen el tema, es su trabajo, llegan con argumentos al tribunal. A veces, no a veces, la gran mayoría de veces, los magistrados, los jueces, los funcionarios judiciales, sabemos que el abogado tiene la razón, pero no se la podemos dar. Y no se la podemos dar porque aquí no es de sentimientos, ni de corazonadas, ni lo que queramos hacer. Aquí es lo que me pruebas. Pero ¿qué pasa si llegó 3 días después? No pudo. Claro, hoy en día están los derechos humanos, la reforma del 6 y 10 de junio, el artículo 2, el artículo 1, párrafo 2 de la Constitución, los derechos humanos, el tema del homine, el exoficio, todos los, ya vamos en no sé qué generación de los derechos humanos, ya vamos en la 5ª. Yo les pregunto, en este caso que les platico, cuesta más o menos 51,000 millones de pesos el presupuesto del Poder Judicial de la Federación anuales, de los cuales son 36,000 millones de pesos, más o menos los que está administrando el Consejo de la Judicatura Federal. Son 5,000 millones de pesos los que administra la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es para el servicio de los ciudadanos, para ejercer justicia, para hacer justicia, para tribunales colegiados del Consejo de la Judicatura Federal, jueces de distrito, juzgados de distrito. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tuvo un presupuesto más o menos de 3,000 millones de pesos al año. La FEPADE tuvo un presupuesto el año pasado de 159 millones de pesos. El Instituto Electoral, hoy es extinto, el otrora IFE, hoy INE, Instituto Nacional Electoral, tuvo un presupuesto el año pasado de 18,000 millones de pesos, presupuesto para elecciones 2014-2015. Y eso es para organizar elecciones y para resolver conflictos electorales. Y además para resolver temas jurisdiccionales en todo lo largo y ancho del país, con todos los tribunales unitarios, colegiados, juzgados de distrito. Y entonces yo les digo, ¿cuántas demandas prosperan con todos los temas que traemos ahí atorados técnicamente? Me parece, en una opinión muy personal, que si hoy en día los derechos humanos que están de moda en nuestro país irradian en todo el estrato de la vida nacional, en la vida de los mexicanos, hablo por nuestro país, me parece que entonces todos los esfuerzos del Estado deberían enfocarse a las personas y a sus intereses. O sea, porque la persona es realmente. Entonces, a mí me da mucho coraje cuando tenemos nosotros tesis o criterios que le cierran la puerta a los actores. Si eres partido y ya vino el candidato, allá no puedes venir, ¿eh? O si eres partido o eres candidato y ya vino tu partido, tú ya no puedes pronunciarte, aunque haya sido tu elección. Entonces me parece que ese tipo de cosas
agregadas a los temas técnicos que van poniéndole trabas en el camino, más los temas de argumentación, me parece que se va complicando cada día más el tema de poder acceder a la justicia. Ya no digamos que te den justicia, sino que accedas a la justicia. Entonces, este tema, que les comenzará platicando, el de Castañeda, les digo, a ver, ¿cuántos artículos tiene la Constitución, abogados? ¿136? ¿Seguros? Tiene 9 títulos, 10 capítulos, 5 secciones y 136 artículos. El gran problema, les voy a decir cuál es, que exactamente, aparte de los transitorios, las fe de ratas, las modificaciones, las adendas, no podríamos hablar de un mismo texto constitucional de 1917 a la fecha, con más de 1000 reformas, modificaciones, adendas, fe de ratas y sus poquitos artículos que tiene, que son 136. Entonces eso será materia de otra discusión y otra plática, pero bueno, hay un artículo muy interesante, el artículo 35, y se los platico no porque sea electoral, sino se los platico porque todos somos ciudadanos y nos interesa la vida de nuestro país. El artículo 35 tiene varias fracciones, pero una de las principales, bueno, no las principales, la que yo les destaco ahorita en este momento es la fracción segunda, el derecho a ser votado. Entonces, ¿qué pasó con Jorge Castañeda? Cuando llega argumentando, porque él hizo unas demandas, bueno, unas cosas de este tamaño y nos llegaron en camionetas, eran cajas y cajas y cajas de pruebas y todo lo que querían acreditar. ¿De qué les sirvió? Pues no de mucho. Les di este tema en costo económico de lo que es y lo que representa para los mexicanos, para ustedes y para su servidor, lo que representa el costo de la justicia en nuestro país, para que vean que hoy en día estamos muy elevados. Perdónenme. No, es que yo tengo un derecho de primera generación, un derecho humano, y tú tienes uno de segunda, hazte para allá. No, espérame, yo tengo uno de tercera, no, yo tengo uno de cuarta, no, yo ya vamos en un derecho humano de no sé qué tamaño, ¿no? Yo les pregunto una cosa. En ese momento, hace en 2005, el artículo 35, fracción segunda, que contempla el derecho de poder ser votado, no se le dio al señor Castañeda Guzmán. Y entonces, exactamente ese voto pasivo. ¿Qué fue lo que pasó? Llegó a la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos del otrora IFE, el Instituto Federal Electoral, hoy extinto, hoy suplido por el INE, y le dijo, oiga, yo me quiero registrar como candidato independiente. Pero ¿y eso qué cosa? No, aquí no se permite. Hay un monopolio de los partidos políticos y usted no se puede registrar. Yo registro candidatos vía partido político. A ver, perdón, me parece que en toda la historia que tenemos, ustedes revisan todas las leyes, me parece que incluso la primera ley post-revolucionaria de 1917 permitía a los candidatos independientes. Y el paso lo cerró la ley de 1946, la ley electoral de 1946, restringió ese derecho a los ciudadanos y únicamente le dio la facultad de monopolio a los partidos políticos. Ahí se restringió. Entonces, hoy queremos venir a decirle a México, a los mexicanos, que estamos en la panacea porque permitimos y le damos chance a los ciudadanos que se registren como independientes. Perdón, eso ya existía hace muchísimos años. Estamos como en el tema de género. Y yo si quieren ahora platicamos del tema de género más adelante, con los temas que vamos a ver, y pasamos que si era paridad y que ahora que ya no es paridad, digo que si era equidad y ya pasamos del 40-60 al 70-30 y hoy llegamos a la paridad. Bueno, con la última reforma, recién reforma del 10 de febrero de 2014, ya hablamos de paridad y estamos en la panacea con el tema de la paridad. Perdón, creo que nos fuimos mal diciendo que las mujeres y los hombres somos iguales. O sea, digo, me parece que es aberrante decir eso en estos tiempos. O sea, toda la vida hemos sido iguales. O sea, me refiero a los derechos que tenemos para poder contender y acceder a un cargo de elección popular o a un cargo simplemente de trabajo, de lo que sea. Pero bueno, entonces, ¿él qué argumenta? Dice, oye, yo necesito decirte, Tribunal Electoral, que cuestas muchísimos millones de pesos, administrarte y dar justicia, impartir justicia, y que eres la última Coca-Cola del desierto en el tema de temas electorales, que me tuteles el tema. ¿Y qué le dijo el Tribunal Electoral, la Sala Superior? Pues no te puedo estudiar. Y no te puedo estudiar, ¿por qué razón, señores abogados? ¿Por qué no lo podía estudiar?
Perdóname. No, él fue argumentado, bueno, hizo antes de ir al tribunal, omitió un paso. Digo, es que es un asunto del 2005, pero... ¿Perdóname? No. Hay otro tema, abogada. Primero, a ver, ¿procede el amparo en materia electoral? No. ¿Quién dijo no? No. ¿Por qué no? Y su origen está en el tema del amparo Morelos. Pero bueno, el artículo 73, fracción séptima de la ley de amparo, de la otra ley de amparo, también reformada, porque hoy día todo reformamos los mexicanos. Estamos a la vanguardia con las reformas. Hoy en día es el artículo 61, fracciones cuarta y 15 respectivamente de la nueva ley de amparo. Dice que el amparo no procede en temas electorales. Es una discusión histórica ahí, Iglesias, Layata y demás, ¿no? Pero bueno, en fin, hoy no procede el amparo. Ni ha procedido ni procede el amparo en materia electoral. El amparo electoral es conocido como el JDC, el Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano, que en pocas palabras es el que va a estudiar el artículo 35 de la Constitución, el derecho a votar, ser votado, afiliación, asociación, en fin. Entonces, va al amparo y le dice, no, pues yo no le puedo conocer del amparo, porque bien como lo dice el abogado, es una causal de improcedencia, el artículo 73, fracción séptima, me impide que yo entre al estudio de lo que usted me está pidiendo. Y entonces el juez de amparo sobresee ese amparo indirecto que le presenta el señor Castellano, cobijado bajo esa fracción, 73, fracción séptima de la ley de amparo reformada. Y entonces, fíjense ustedes, les voy a hacer un paréntesis para que vean también por qué hemos argumentado de esa manera y cómo se han ido haciendo los reclamos sociales, obviamente, en nuestro país, con el tema también de esto de la argumentación. Les daba el ejemplo, tenemos que concatenar cómo está la institución y cómo están los paradigmas. Si yo les hubiera dicho en este foro hace 15 años, señores, tenemos que atender los derechos humanos, me hubiera dicho, sí, magistrado, está bien, que le vaya bien, gracias por participar. Me han dicho, yo loco. Hoy en día el que no habla de derechos humanos no está en el mundo jurídico. Bueno, a ver, hace 30 años, yo creo que algunos de ustedes todavía ni siquiera habían nacido, hace 30 años, ¿qué pasó? ¿Quién resolvía los temas electorales? Ellos organizaban la elección. Y los mismos diputados, abogados, efectivamente, resolvían sus propios conflictos electorales. Una burla. ¿Por qué? Porque era cargo completo. Todos somos electos diputados y solo la fila de enfrente conformará la comisión, perdónenme, el colegio electoral, y de los problemas que tengamos todos, la fila de enfrente los va a resolver. Pero ellos también son tan diputados como nosotros electos en este proceso. ¿Y quién va a organizar la elección? Bueno, pues la va a organizar la Secretaría de Gobernación. Bueno, a ver qué garantías habían de seguridad, de transparencia, de equidad, bueno, en fin, le podemos buscar mil temas. Y entonces, eso fue hace 30 años, estamos hablando ayer. ¿Y qué pasó después? Bueno, se creó lo que fue un famoso TRICOEL, Tribunal Contencioso Electoral. Hagan de cuenta que era la Comisión de Derechos Humanos. Simplemente sus resoluciones eran recomendaciones a aquel colegio electoral para decirle, me parece que no fue acertada tu definición, tu resolución. Me parece que aquí, ok, gracias por participar, TRICOEL. Me parece bien, pero así lo queremos hacer, muchas gracias. O sea, al final del camino. Sino hasta 1986, hasta 1990 se crea el primer código electoral. El COFIPE, el famoso COFIPE, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Insisto, nuestros nombres siempre son muy largos. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Dijeron, bueno, ya vamos a crear un Tribunal Federal Electoral, el famoso TRIFE. Si ustedes le meten al buscador TRIFE, les va a aparecer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Cómo ha ido caminando? ¿Qué teníamos que hacer? Por eso encuentro una justificación lo que hacían los magistrados de la anterior integración, de la Sala Superior. Justificar que estaban ahí. Eso fue el presidente Zedillo, Ernesto Zedillo Ponce de León, en 1994, esa iniciativa que prosperó en 96. ¿Qué fue lo que pasó? Dijo, oigan, tenemos que darle credibilidad al proceso electoral, a la democracia del país, y entonces tenemos que hacer algunos ajustes en el Poder Judicial de la Federación. Que el famoso TRIFE pase a ser parte del Poder Judicial de la Federación, que se cree el Consejo de la Judicatura Federal y que se reduzca la Suprema Corte de 22 señores ministros a 11. Eso fue la razón por la que se dio en ese cúmulo de reformas, grandes reformas al país. Y entonces se queda
el Consejo de la Judicatura con consejeros, que son los que administran los órganos del Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte simplemente administrándose ella misma, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya no trife, sino fusionado con el Poder Judicial, y de ahí esa fue la razón por la que nuestras resoluciones tenían que ir completamente, en ese entonces así lo entendían, entonces justificarlas, robustecerlas, meter ahí casi a la Biblia. ¿Para qué? Para decir a los ciudadanos, mira, ya formos parte del Poder Judicial Federal, y entonces entre más te doy, entre más te contesto, entre más te pongo ejemplos, entre más te justifico mis decisiones, es mejor mi sentencia. Me parece que no del todo. ¿Perdón? Exactamente, así lo entendía en ese momento. Al final del camino, abogados, en el tema que traigo ahorita de Jorge Castañeda, llega a la Sala Superior. Fíjense ustedes. Y ya viene el instituto, ya fue al amparo, ya fue a la Sala Superior. Y la Sala Superior, ¿qué le dice? Ya soy un tribunal del Poder Judicial de la Federación. Mis determinaciones son definitivas e inatacables. Nadie me puede cuestionar. Si digo que el presidente de la República, Pepito López, fue el que ganó, ese ganó y a ese le entrego la constancia. Si digo yo que el candidato a senador o el gobernador, como el caso de Colima que acaba de pasar, se declara la nulidad de la elección, se declaró la nulidad y mi palabra es ley. Yo les pregunto, esos temas tan elevados, pregunto yo, ¿pudieron atender la pretensión del señor Castañeda Guzmán? No. ¿Y no por qué? Por otra discusión también que se tuvo ahí antagónicamente. En un principio, la Sala Superior del Tribunal, como órgano especializado en la materia, podía hacer un control de constitucionalidad. Y entonces, en algún asunto ahí, que es el precedente, la raíz del tema, un asunto de Chihuahua, tiene unos temas de cláusulas de representación proporcional, otro tema, deciden inaplicar un artículo, contrastarlo con la Constitución. Y los señores ministros dijeron, oye, a ver, el único que hace control constitucional del país es la Suprema Corte, artículo 105 de la Constitución, entre otros. Y tú serás la última determinación, pero tú eres un órgano de legalidad. Entonces te planteen temas argumentándote lo que te argumenten. Tú no puedes tocar temas de control constitucional. Oye, pero el 133, no, el 133 no dice lo que dice. Tú limítate a hacer temas de control de legalidad. Sí, y así está la tesis, no dice lo que dice. Digo, ahí están las tesis históricas, digo, hoy en día son históricas. Que si yo hubiera levantado la mano en esos entonces, igual ya me hubiera corrido el Poder Judicial Federal, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, la verdad de las cosas es que la Constitución siempre ha dicho que se permite. Y entonces, ¿qué fue lo que restringió, limitó, acotó que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pudiera ser un tema de control constitucional? Pues simplemente la contradicción de criterios 2.2000 del Pleno. Hoy en día, a variar, ya no vigente. Y entonces nos empezamos a dar cuenta de que estábamos argumentando demasiado, que estábamos metiendo hasta la cocina con temas que ni al caso que justificáramos las sentencias, nos desgastamos en el tema. Y bueno, ¿qué fue lo que pasó? La Sala Superior le dice, no le puedo estudiar porque usted me está pretendiendo, si no mal recuerdo, la inconstitucionalidad de diversos artículos, 175, 76, 77, 77 bis y 78 del COFIPE derogado de 1990, y yo no le puedo estudiar si son o no inconstitucionales. ¿Por qué? Pues porque me limita a mí la tesis de jurisprudencia 2.2000 del Pleno. Y entonces dijo, bueno, pues me voy a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Abogados, yo les pregunto aquí, ¿cuál sería o cuál fue el quid del asunto? Como abogados, ¿qué se esperarían ustedes que les resolviera la Suprema Corte? ¿Qué hubieran ustedes planteado ante la Corte? Como los abogados de Jorge Castañeda, que hubieran argumentado ante la Corte, si ya les di en la retrospectiva, muy vaga, insisto, de la historia del tribunal, del fortalecimiento que tuvo el tribunal, de que forma parte del Poder Judicial, de que es un derecho constitucional que está ahí, el 35 fracción segunda, votar, que es un derecho constitucional que está, o sea, que lo tiene el ciudadano, que es un ciudadano mexicano, que debe estar tutelado, y nada más hagan una relación ustedes con el 103 de la Constitución.
El 103 dice específicamente que existirá en nuestro país un tribunal exprofeso para poder tutelar un derecho o ventilar un derecho que esté consagrado en la Constitución. ¿Dónde está tu tribunal? Pues perdón, pero el instituto obviamente es una autoridad administrativa electoral. Pero bueno, ¿dónde estuvo el amparo? ¿Dónde estuvo el Tribunal Electoral, en este caso, la máxima autoridad en materia electoral? Porque el caso era electoral. Fueron a la Corte. ¿Quién le planteó a la Corte? ¿O qué le hubieran planteado ustedes a la Corte? ¿Quién me puede decir? Un control difuso. ¿Ok? ¿Quién más? Apegado al 17 de la Constitución, una tutela judicial efectiva. Me parece bien. Eso lo dijo, ¿eh? Y está la demanda, no lo miento yo. Si usted la revisa ahí, van a encontrar su demanda. Ahí dijo, una tutela judicial efectiva, apegada al 17 de la Constitución. Los derechos han votado, pero entonces, al haber un impedimento a poderse registrar, está en contra de sus derechos, porque están consagrados en la propia Constitución. Es una facultad. Entonces, si en México están prohibidos los monopolios, aunque sean monopolios, es contrario, ¿no? Claro, me parece también un argumento muy acertado. ¿Quién más tiene otro argumento? Fíjense lo que les pregunté. Ustedes son los abogados de Castañeda. Estamos hablando del paradigma, no hoy. Hoy sería otra realidad y otro tema con la reforma del 10 de febrero de 2014 de los independientes. Y la reforma del 13 de noviembre de 2007 y 2008, respectivamente al 99 de la Constitución, que abre la puerta al tribunal para la aplicación. Y hacer un control de constitucionalidad. Ya será otra materia, ahorita platicaremos del tema de cómo o por qué tipo de control se hace. La pregunta es, ¿ustedes están defendiendo a Castañeda? ¿Qué argumentarían a la propia Corte? ¿Cuál es el quid del asunto? ¿Qué tendría que revisar la Corte? La Constitución. Si tú me pides manzanas, te voy a dar manzanas, no te puedo dar peras. Entonces, si yo vendo peras, no me vengas a pedir manzanas. ¿Qué le plantearían ustedes? No, dijo que nos escuchamos bien, abogada. No. Ah, perdón, no, sí, claro. Gracias, dígame. Sí, doctor, pues aplican en la Constitución, o sea, quitan estos estorbos que me están limitando en mis derechos contemplados en el 35, fracción segunda, y tú, ejerciendo tu control ahora llamado concentrado, ¿sí? Pues concédeme el amparo y protección de la justicia federal. Me parece muy bien. Eso fue lo que planteó él, ¿eh? En el 17 de la Constitución, es un derecho constitucional. El tema que usted trae de hacer un control me parece acertado. Pero les vuelvo a insistir, ¿qué tendría que revisar la Corte? Fíjense ustedes cómo ya están empezando todos, estamos empezando a pensar cómo defender a nuestro cliente, cómo argumentar la demanda. ¿Cuál es el beneficio de ser elegido por partido político y cuál es el beneficio para la sociedad de ser elegido como independiente? Porque se me acaba de independiente. Esa sería la pregunta ¿A la Corte? a la Corte. ¿Cuál es el beneficio? O sea, ¿por qué hacer la distinción? Sí. Okay. ¿Quién más me puede decir algo? Fíjense, el quid del asunto, fíjense cómo volvemos al tema. No es que los abogados lo planteemos mal, sino que son tantos requisitos técnicos que precisamente lo que dice el abogado nos limitan el acceso a la justicia, a tener una justicia, una tutela judicial efectiva como lo marca el 17 de la Constitución. Porque la Suprema Corte, con todos los sendos expedientes que les llevaron de demandas y de argumentos y de explicaciones, y efectivamente, ¿por qué le das más derechos a un candidato que va por partido político que un candidato que yo voy solo? A ver, yo no tengo una tutela judicial efectiva. A ver, esto es inconstitucional. ¿Por qué? A ver, el primer tema ahí que argumentaron fue, a ver, con todo ese cúmulo de temas, la Suprema Corte dijo, a ver, yo lo único que tengo que estudiar, perdónenme, es si el señor juez de distrito lo hizo bien o lo hizo mal el sobreseimiento. No tengo más que estudiar.
No me puedo pronunciar en nada más. Es así de sencillo. Así de sencillo es como yo trato de transmitir el tema para que lo razonemos. Y llegar al quid del asunto, al punto fino. A ver, ¿qué le voy a pedir a la Corte? La Corte vende frutas, no verduras. Entonces, si vende frutas, no le puedo ir a pedir verduras. Ni le puedo ir a pedir carne. O sea, tengo que pedir frutas, nada más. Lo único que me pueda. ¿Por qué? Porque, como decía el abogado, oye, es que es un tema de un control constitucional, y entonces que me haga un control difuso, no concentrado, o mixto, como ya decimos que hoy hay en nuestro país, o el control que quiera, pero que me haga un control. El tema es, perdónenme, yo les haría la pregunta, ¿quiénes son los entes legitimados para poder instar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una acción de inconstitucionalidad? ¿Puedo yo, ciudadano? Por mi propio pie, no puedo, no estoy legitimado, no puedo. Entonces, esa puerta, volvemos al tema. Son los temas técnicos. Me cierran la puerta en la nariz y me dicen, perdón, usted no puede venir. Tendrá que venir 33% del Congreso, tendrá que venir en una acción, en una controversia, en lo que ustedes quieran, pero usted no puede venir como un ciudadano por sí a decir, yo quiero decir que eso es inconstitucional. ¿Usted quiere? Aquí no tiene usted las canicas completas para venir. No puede. Entonces, precisamente, lo que les quiero decir es, ustedes imagínense todo lo que tuvo que hacer este hombre de Viacrucis para poder tener todo lo que hizo, las demandas y los escritos y los argumentos. Simplemente con qué lo hubiera puesto en una hoja de papel, con el formalismo obviamente debido. Es decir, solicito que declares que es incorrecto el sobreseimiento hecho por el juez de distrito, toda vez que vulnera mis derechos humanos, mi garantía constitucional, por ahí lo hubiera hecho. Pero pedirle a la Corte y decirle, vengo a plantearte el tema de la inconstitucionalidad de los artículos, o sea, como planteando una acción de inconstitucionalidad, me parece que no le alcanzaba, y ahí solito se cerró la puerta. Solito se cerró la puerta. Entonces, efectivamente, en esa argumentación que se tuvo, los señores ministros, esa fue una votación muy interesante, porque fueron 9 votos contra 2. La mayoría votó a favor de que lo único que se tenía que estudiar era si el sobreseimiento hecho por el juez de